En el extremo más remoto del planeta existe un lugar donde la vida se detiene. Un territorio donde el sol desaparece durante meses y el silencio es tan profundo que puede escucharse el pulso del hielo. Ese lugar es la Antártida, un continente tan grande como Estados Unidos y México juntos, pero del que apenas conocemos una mínima parte. Durante siglos, la humanidad lo ha observado con asombro y miedo. Rodeado por un muro natural de hielo de más de 2 kilómetros de espesor, este continente guarda secretos que la ciencia todavía no ha logrado explicar. ¿Qué se oculta detrás del muro? ¿Por qué los gobiernos del mundo firmaron un tratado que prohíbe su exploración libre? ¿Y por qué hay tantas anomalías y censuras relacionadas con este territorio helado? Hoy, en Detrás del Muro de Hielo, nos adentraremos en la historia prohibida del continente blanco, un viaje a través del tiempo, la ciencia y el misterio para intentar responder la pregunta que ha inquietado a exploradores, científicos y conspiradores por igual. ¿Qué se esconde realmente más allá del muro de hielo? Oficialmente, la Antártida fue descubierta en 1820 por una expedición rusa. Sin embargo, existen registros mucho más antiguos que parecen contradecir esa versión. Uno de los documentos más polémicos es el mapa de Pir Iris, creado en 1513 por un almirante otomano. Este mapa muestra con precisión la costa de Sudamérica y algo más, una gran masa de tierra al sur, libre de hielo, con montañas y ríos. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI dibujar una zona que, según la historia oficial, ni siquiera se conocía, y además mostrarla sin hielo? Según geólogos modernos, la Antártida ha estado cubierta por una gruesa capa helada durante millones de años. Pero si el mapa de Pir Iris es auténtico, alguien debió haberla visto antes del congelamiento total. Algunos investigadores sostienen que aquel mapa pudo haber sido copiado de fuentes mucho más antiguas, provenientes de una civilización avanzada desaparecida tras un gran cataclismo global. Entre las teorías más conocidas, algunos relacionan la Antártida con la legendaria Atlántida, una civilización que habría desaparecido bajo el mar tras un cambio drástico en el eje del planeta. Según esta idea, la Antártida sería el punto donde alguna vez existió aquel continente perdido. A lo largo de los siglos, distintas culturas hablaron de un mundo helado en el sur. Los egipcios, los mayas y los griegos mencionaban tierras desconocidas más allá del océano, cubiertas de hielo y niebla. Algunos manuscritos describen incluso que los dioses llegaron desde el sur del mundo, una frase que ha llevado a muchos a pensar en un antiguo contacto entre la humanidad y seres de otro origen. La historia oculta de la Antártida vuelve a tomar fuerza en el siglo XX, con la llegada del Tercer Reich. En 1938, Hitler ordenó una expedición secreta al continente blanco. La misión, conocida como la Expedición Antártica Alemana, tenía como objetivo reclamar territorio, pero también investigar fenómenos magnéticos y buscar lugares donde construir una base. Años más tarde, surgiría la leyenda de la Base 211, una instalación subterránea donde los nazis habrían desarrollado tecnología avanzada, experimentos secretos e incluso contacto con entidades desconocidas. Los archivos sobre esta expedición permanecieron clasificados por décadas. Cuando se liberaron algunos documentos, las zonas de texto más interesantes estaban censuradas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué descubrieron realmente los alemanes en el hielo? Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los rumores sobre extrañas luces y objetos voladores en la zona sur del planeta. Para muchos, no se trataba de coincidencias. El continente más frío de la Tierra parecía esconder algo más que hielo y nieve. Quizás, la historia de la humanidad esté incompleta. Quizás, bajo kilómetros de hielo, permanezcan las huellas de una civilización que el tiempo, o alguien, quiso borrar. En 1959, 12 países firmaron un acuerdo sin precedentes, el Tratado Antártico. En apariencia, buscaba preservar el continente para fines pacíficos y científicos. Pero detrás de su noble propósito, el tratado encierra uno de los mayores enigmas geopolíticos del siglo XX. El documento prohíbe cualquier actividad militar, minera o de explotación económica. Prohíbe el libre acceso de civiles y establece que toda expedición debe ser autorizada por los países firmantes. Con el tiempo, más de 50 naciones se adhirieron. Hoy, la Antártida es el único lugar del planeta donde no se puede vivir libremente, ni siquiera explorar sin permiso. ¿Por qué tanto control? ¿Por qué los gobiernos del mundo, que rara vez logran ponerse de acuerdo, sellaron este pacto con tanta rapidez? Algunos afirman que lo hicieron para proteger los ecosistemas del continente, pero otros sostienen que el verdadero motivo es otro: mantener oculto lo que yace bajo el hielo.
Los informes de satélite muestran zonas inexplicablemente pixeladas, como si se hubieran borrado digitalmente. Ciertas áreas, como la región del Polo Sur y el lago Bastak, están completamente restringidas. Ni siquiera los científicos pueden acercarse sin autorización militar. ¿Es solo precaución ambiental o hay algo que no quieren que sepamos? En 1947, el almirante Richard Byrd lideró la Operación Ikyong, una misión militar estadounidense con más de 4.000 hombres, 13 barcos y 33 aviones. Oficialmente, se trataba de una expedición científica, pero los documentos revelan un gran despliegue militar, con artillería pesada y armamento de guerra. La operación fue interrumpida repentinamente tras solo 8 semanas. En entrevistas posteriores, Byrd declaró haber visto una tierra más allá del Polo Sur, con vegetación y montañas sin hielo. Sus palabras fueron censuradas poco después. Poco tiempo después, fue apartado del ejército y recluido en silencio. ¿A qué se enfrentó Richard Byrd? ¿Descubrió algo que los gobiernos decidieron mantener oculto? Desde entonces, el acceso libre a la Antártida se volvió imposible, y todo aquel que intenta cruzar el muro de hielo sin permiso, desaparece del mapa. Para muchos investigadores alternativos, la Antártida no es simplemente un continente, sino el borde helado del mundo conocido. Según estas teorías, el muro de hielo sería una frontera natural o artificial que rodea nuestra civilización. Más allá de ese muro, existirían otras tierras, otros continentes e incluso otras formas de vida. Las referencias a mundos más allá aparecen en textos antiguos de diversas culturas. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que descendieron desde el cielo y enseñaron el conocimiento a la humanidad. Los tibetanos mencionan Agartha, un mundo subterráneo al que solo se accede por portales ocultos en los polos. Y los antiguos nórdicos creían que el mundo estaba rodeado por un océano helado, más allá del cual vivían los dioses. ¿Podría la Antártida ser el punto donde todos esos mitos convergen? Algunos estudiosos afirman que el almirante Byrd, durante su misión, habría encontrado un acceso a una tierra desconocida. En su supuesto diario, describe una región cálida, con flora y fauna, donde habría entrado en contacto con seres avanzados. Aunque muchos califican el diario como falso, la historia sigue alimentando las teorías de que existen zonas no registradas más allá del muro de hielo. Si esto fuera cierto, el mundo sería mucho más grande de lo que nos han hecho creer, y la Antártida sería la puerta hacia ese territorio prohibido. La ciencia también ha encontrado fenómenos que alimentan el misterio. Imágenes satelitales muestran formaciones triangulares casi perfectas, conocidas como las pirámides de la Antártida. Algunos aseguran que son simples montañas erosionadas, pero su alineación con el cinturón de Orión, igual que las pirámides de Egipto, despierta sospechas. Bajo el hielo, los radares han detectado estructuras metálicas gigantescas y regiones que emiten calor inexplicable. En el lago Bastak, a 4 kilómetros bajo el hielo, se descubrió un ecosistema completamente aislado, con microorganismos que no se parecen a nada conocido. Los científicos encontraron rastros de actividad térmica y señales electromagnéticas que no provienen de fuentes naturales. Hay quienes creen que el lago Bastak podría ocultar una base o restos de una antigua civilización. En 2012, una expedición rusa fue suspendida misteriosamente. Algunos miembros informaron haber visto luces bajo el agua antes de perder contacto. Días después, el equipo reapareció y se negó a hablar con la prensa. ¿Qué descubrieron realmente? ¿Por qué tantas zonas son censuradas en los mapas satelitales? Los datos parecen indicar que algo, bajo kilómetros de hielo, emite energía constante, como si algo siguiera activo. Las teorías más osadas sostienen que la Antártida podría ser un punto de conexión con otras dimensiones. En 2018, astrónomos detectaron partículas subatómicas que parecían provenir del espacio, pero desde abajo, atravesando el planeta. El fenómeno fue registrado en la Antártida y hasta hoy no tiene explicación. Algunos científicos lo llaman energía invertida, otros lo asocian con portales dimensionales naturales. También existen reportes de objetos voladores no identificados entrando y saliendo del continente. Imágenes térmicas muestran movimientos bajo el hielo que no corresponden a actividad sísmica ni volcánica. ¿Podría haber bases extraterrestres ocultas? ¿O civilizaciones subterráneas que sobrevivieron a cataclismos antiguos? Desde hace décadas, testigos aseguran haber visto luces, sombras y estructuras gigantes bajo el hielo. La conexión con los relatos de Agartha y Shambhala vuelve a aparecer. Según los textos tibetanos, existe un mundo interno,
conectado por túneles desde los polos, donde habitan seres avanzados que controlan la energía del planeta. ¿Y si la Antártida fuera la entrada a ese mundo oculto? Quizás los portales no sean metáforas, sino puertas reales a otra realidad. A lo largo de las décadas, la información sobre la Antártida ha sido cuidadosamente controlada. Las imágenes satelitales se censuran, las rutas aéreas evitan el Polo Sur, y los permisos de exploración son casi imposibles de conseguir. Los gobiernos aseguran que es por seguridad, pero la verdad parece más profunda. Documentos desclasificados de la CIA mencionan anomalías geológicas y presencia de materiales desconocidos bajo el hielo. Muchos investigadores que intentaron revelar estos secretos fueron desacreditados, censurados o desaparecieron misteriosamente. El silencio no es casual. El muro no solo protege al continente, también protege un secreto. Tal vez lo que se oculta allí cambie por completo la historia de la humanidad. Una verdad tan grande que aún no estamos preparados para conocerla. A mediados del siglo XX, Alemania nazi envió varias expediciones a la Antártida. Oficialmente, el objetivo era reclamar territorio y estudiar recursos naturales. Sin embargo, algunos registros desclasificados hablan de una base secreta conocida como Base 211, supuestamente oculta bajo el hielo. Se dice que submarinos alemanes transportaron científicos, tecnología avanzada e incluso reliquias antiguas hacia ese lugar. Muchos creen que allí los nazis descubrieron algo que iba más allá de lo humano, una tecnología de origen desconocido, quizás proveniente de una civilización anterior. Tras la guerra, los aliados buscaron evidencias de esa base, pero todo fue encubierto. Muchos submarinos desaparecieron en rutas hacia el sur. ¿Qué encontraron realmente los nazis en el continente blanco? Esa pregunta sigue sin respuesta. En 1947, la Marina de los Estados Unidos organizó la Operación Ichthyomt, liderada por el almirante Richard E. Byrd. Oficialmente, era una misión científica y de entrenamiento, pero en realidad, movilizó más de 4.000 soldados, portaaviones y armamento pesado, algo completamente inusual para una simple exploración. La misión terminó abruptamente tras solo unas semanas. En su diario, Byrd mencionó haber visto discos voladores emergiendo del agua y una tecnología que superaba todo lo conocido. Al regresar, fue silenciado. Lo que vio nunca fue revelado. Desde entonces, ningún país ha intentado algo similar en la Antártida. En 1947, apenas 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó una de las expediciones más grandes jamás organizadas hacia la Antártida, la Operación Ichthyomt. Oficialmente, se trataba de una misión científica, pero lo que llevó el almirante Richard E. Byrd era mucho más que un grupo de investigadores. Más de 4.000 hombres, 13 barcos y 33 aeronaves fueron desplegados hacia el continente helado. Un operativo militar de semejante magnitud no tenía precedentes. ¿Por qué tanto poderío militar para explorar hielo y nieve? Las versiones oficiales hablan de entrenamiento en condiciones extremas. Sin embargo, los informes clasificados y las declaraciones de miembros de la tripulación sugieren otra historia. Algo inesperado sucedió allí. Byrd, un explorador respetado y veterano de múltiples misiones polares, regresó antes de lo previsto. En su diario personal, publicado décadas después, dejó frases inquietantes, mayor que, fuimos atacados por objetos que podían volar de polo a velocidades increíbles. Muchos de sus escritos fueron confiscados por el gobierno estadounidense. Se dice que describió haber visto luces metálicas emergiendo del hielo, moviéndose con precisión imposible. Poco después, la misión fue cancelada abruptamente. Los medios de comunicación de la época apenas mencionaron su regreso. Algunos sostienen que Byrd y su flota entraron en contacto con una civilización desconocida, oculta bajo el hielo. Otros, que descubrieron una base nazi secreta, la legendaria Base 211, protegida por tecnología avanzada. Byrd fue obligado a guardar silencio. Años más tarde, en una entrevista, dijo una frase que encendió todas las alarmas, mayor que, la próxima guerra será entre los Estados Unidos y enemigos que vienen de regiones polares. Desde entonces, el continente blanco se cerró al mundo. Cuando la Alemania nazi se derrumbó, en 1945, muchos altos mandos desaparecieron sin dejar rastro. Submarinos U-Boat fueron reportados rumbo al sur, cargando materiales, documentos y científicos. 2 de ellos, el U-530 y el U-977, se rindieron meses después del fin oficial de la guerra,
tras haber navegado hacia la Antártida. De ahí nació una de las teorías más perturbadoras, la existencia de la base 211, un complejo subterráneo nazi oculto bajo kilómetros de hielo, donde continuaron sus experimentos en secreto. Los rumores dicen que los nazis descubrieron algo en la Antártida mucho antes del fin de la guerra, una fuente de energía desconocida, posiblemente de origen no humano. El propio Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, afirmó que su objetivo era obtener el poder de los dioses. Cuando la operación Ikjom llegó, algunos creen que el almirante Bert se enfrentó precisamente a esa base. Los supuestos platillos voladores podrían haber sido prototipos nazis antigravedad, conocidos como Aunebu. Tras aquel encuentro, los Estados Unidos comprendieron que habían encontrado algo que debía permanecer oculto. Desde entonces, el hielo antártico se convirtió en un santuario silencioso de secretos de guerra y ciencia prohibida. Las antiguas culturas hablaban de un mundo interior, habitado por seres luminosos o dioses que controlaban el destino de la superficie. Textos tibetanos, relatos nórdicos y hasta los escritos de Platón mencionan reinos bajo la tierra, accesibles solo a los iniciados. El almirante Bert, en su misterioso diario, relató un vuelo que lo llevó más allá del hielo, donde descubrió un valle verde, con lagos y animales prehistóricos. Dijo haber sido recibido por seres altos, de ojos brillantes, que le advirtieron sobre el uso destructivo de la energía nuclear. Aunque su testimonio fue silenciado, muchos creen que Bert encontró la entrada al mundo interior, una civilización avanzada, separada de la humanidad desde hace milenios. Los polos serían, según esta teoría, portales naturales hacia ese otro mundo. ¿Y si el muro de hielo no fuera una frontera, sino una puerta? En 2016, imágenes satelitales de Google Earth mostraron algo imposible, 3 estructuras piramidales perfectamente alineadas en la Antártida. Los científicos intentaron explicarlas como montañas erosionadas, pero sus ángulos exactos, casi idénticos a los de las pirámides de Egipto, alimentaron una ola de teorías. Si esas pirámides son artificiales, significaría que una civilización avanzada habitó la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo, hace más de 12.000 años. ¿Podría tratarse de los descendientes de la Atlántida? ¿O quizás de una cultura aún más antigua, que dominaba el mundo antes del último cataclismo global? Mapas antiguos como el de Piriris, elaborado en 1513, muestran la costa antártica sin hielo, con ríos y montañas. ¿Quién pudo cartografiar un continente cubierto durante millones de años? Algo no encaja con la historia oficial. En 1959, apenas una década después de la operación Ikjom, las potencias del mundo firmaron el Tratado Antártico. Este documento prohíbe toda actividad militar, explotación de recursos o presencia civil sin autorización internacional. Más de 50 países lo firmaron. Ningún otro lugar en el planeta tiene semejante protección global. ¿Qué podría ser tan importante como para mantener a toda la humanidad alejada? Muchos creen que este tratado es, en realidad, un acuerdo de encubrimiento, un pacto para evitar que el resto del mundo descubra lo que realmente yace bajo el hielo. Desde entonces, toda expedición civil o privada es supervisada, vigilada y, en muchos casos, detenida antes de alcanzar ciertas coordenadas. El continente blanco se convirtió en la zona más restringida del planeta Tierra. En 2006, los satélites detectaron una anomalía magnética gigantesca bajo la capa de hielo oriental. Era algo metálico, del tamaño de una ciudad. Algunos lo atribuyeron a un meteorito, pero las lecturas eran distintas. El objeto emitía radiación y parecía tener una estructura regular. ¿Podría tratarse de una instalación enterrada? ¿Una nave antigua? Incluso la NASA admitió que su naturaleza sigue siendo un misterio. Si se trata de una construcción artificial, su existencia cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Pocos saben que la Antártida es custodiada por bases de 8 potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Argentina. Cada una mantiene su propia zona, inaccesible al público. Los satélites comerciales tienen prohibido fotografiar ciertos sectores, y las imágenes que logran filtrarse suelen ser censuradas o difuminadas. ¿Qué vigilan exactamente? Militares han declarado bajo anonimato que existen instalaciones subterráneas activas, algunas de ellas conectadas por túneles que se extienden kilómetros bajo el hielo. Otros testigos aseguran haber visto luces en el cielo, aparatos que emergen del mar o zumbidos que resuenan bajo el suelo. Todo apunta a que algo o alguien está siendo protegido allí abajo.
Bajo el hielo se han detectado fuentes de calor inexplicables, lugares donde la temperatura es demasiado alta para su entorno. Los científicos culpan al vulcanismo, pero algunos creen que se trata de reactores antiguos, dispositivos energéticos que aún funcionan tras miles de años. ¿Y si lo que duerme bajo la Antártida no es una base nazi ni una civilización humana, sino una máquina viva, una tecnología ancestral? Algo que fue puesto allí mucho antes de nuestra historia registrada. A casi 4 kilómetros bajo el hielo, existe un lago completamente aislado del mundo exterior, el lago Vaztag. Su agua no ha tenido contacto con la atmósfera en más de 15 millones de años. Cuando los científicos rusos lograron perforarlo, reportaron microorganismos desconocidos, ADN que no pertenece a ninguna especie terrestre. Poco después, la investigación fue clasificada y el acceso cerrado. Según rumores, los investigadores encontraron estructuras metálicas sumergidas y luces bajo el agua. Varios miembros del equipo desaparecieron. Lo que ocurrió en el lago Vaztag sigue siendo, hasta hoy, uno de los mayores secretos científicos de la humanidad. Desde hace décadas, las agencias espaciales han captado luces y objetos que se desplazan entre el espacio y la Antártida. Algunos informes hablan de naves que entran al mar y desaparecen. Los pueblos antiguos hablaban de los dioses que bajaron del cielo y se ocultaron en los polos. ¿Podría este ser el refugio de esas entidades? Exmilitares de Estados Unidos han declarado que existen acuerdos secretos entre gobiernos y seres no humanos. Si eso es cierto, la Antártida sería el punto de enlace entre mundos. En 2020, un equipo de científicos detectó ecos sísmicos regulares provenientes del subsuelo antártico. Los patrones se repetían cada 12 horas, como si una máquina estuviera encendiéndose y apagándose. La ciencia no ha podido explicarlo, pero para muchos, es la prueba de que algo está vivo bajo el hielo. Algo que no pertenece a esta era. Existen teorías que aseguran que el muro antártico no marca el fin del planeta, sino el límite de nuestro territorio conocido. Más allá, dicen, hay otros continentes, otros mundos separados por barreras naturales y campos energéticos. Mapas antiguos muestran zonas desconocidas al sur del fin del mundo. Quizás los exploradores de antaño no mentían. Quizás el muro de hielo solo es la puerta a una tierra mucho más grande de lo que nos han contado. ¿Por qué la humanidad no puede explorar libremente su propio planeta? ¿Por qué los satélites no muestran imágenes reales de la Antártida interior? ¿Por qué los gobiernos firman tratados que nadie puede romper? La respuesta puede estar bajo kilómetros de hielo. Una verdad tan inmensa que podría cambiar nuestra historia, nuestra religión y nuestra identidad. Quizás el muro no sea un final, sino un comienzo. El límite entre el mundo que conocemos y el que nos prohibieron ver. Conclusión. Quizás el mayor misterio de la Antártida no esté en su hielo ni en sus secretos enterrados, sino en nuestra incapacidad para cuestionar lo que se nos ha dicho. Tal vez el muro no sea solo físico, sino también mental. Un muro que nos impide ver más allá de los límites impuestos por el poder, la ciencia o el miedo. ¿Qué hay detrás del muro de hielo? Nadie puede asegurarlo. Pero una cosa es cierta, mientras exista el misterio, la humanidad seguirá mirando hacia el sur, buscando respuestas entre las sombras del hielo. Si quieres seguir escuchando más documentales como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas del contenido y te mantengas al tanto. Gracias.